Buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanecen? Bendecidos por el Señor. Qué bueno. Vamos a empezar el día, vamos a escuchar a mirar un cuento. Un cuento, vamos a cantar acá. ¿Listo? 1, 2, 3. Les cuento un cuento videndo, videndo, del pico, pico, cuento de bombonillo. Había una señora virula, virula, de pico, pico, cuento de bombonillo. Tenía 2 hijitos virulos, virulos, de pico, pico, cuento de bombonillo. Vamos a mirar este cuento. Prestar mucha atención. Voy a poner aquí. Sí, bueno. 'Tesoro, ¿te has hecho daño? Mamá Cabra decidió dirigirse al bosque para buscar algo para comer. Cevapios, estén alerta durante mi ausencia. Tú déjame hacer y vete tranquila. Nosotros cuidaremos de los pequeños. Yo también les ayudaré, mamá. No olvides traernos un regalito, mamá. Sí, pero escúchenme bien, hijitos. Tengan cuidado con el lobo mientras yo no esté. Podría llegar de repente. ¡Oh! ¿Has dicho el lobo? Sí, pequeños. Si el lobo pudiera entrar en casa, no tendría piedad de ustedes y se los comería de un bocado. No le hablan a nadie, ¿me oyen? Vete tranquila, mamá. Nosotros no tenemos miedo al lobo. No tienes por qué preocuparte, mamá. Me gusta oírselo decir, pero el lobo es muy astuto y podría... Colorín colorado. Ese cuento se ha acabado. Sí. Bueno, ahora vamos a comentar acerca del cuento que ustedes estaban mirando. Vamos a empezar por... Quiero que ustedes me cuenten. Empecemos por los personajes. ¿Cuáles eran los personajes del cuento? Los cabritos. 7 cabritos. Los 7 cabritos. El lobo. El panadero. No, esos no son. Sí. ¿Salió un panadero en el cuento? Sí. Entonces es un Y el personaje. que hacía la miel. Y el Y el de la miel. ¿Quién? el que le robó la miel, La harina, O sea que en este cuento había varios personajes. Bueno, entonces vamos a escribir acá que en el cuento había personajes. Entre esos personajes había 2 clases de personajes. La Que eran los personajes, lo más importante, los personajes principales. Tenemos la cabra. los cabritos y la cabra. Ahora esos 7 cabritos. Y el lobo. ¿Por qué la cabra y los cabritos? Porque salieron de primera. Los cabritos. ¿Y quién más? ¿Había otro personaje principal? El lobo. ¿Porque el panadero sería un personaje principal? No. Entonces, ¿qué tipo de personaje sería? Secundario, porque actúan, pero hacen un pequeño papel, ¿cierto? No es tan relevante, tan importante lo que él hace. Entonces, es un personaje secundario. Bueno, eso, o sea que el cuento tiene unos personajes. ¿Dónde sucede la historia? ¿Dónde? En el bosque. El bosque pasaría a ser un lugar, ¿cierto? Un lugar. En este caso, esta historia, este cuento tan bonito ocurrió en un Bosque. en una casita de un bosque. Y hablemos de qué más, qué otro elemento puede contener un cuento. Tiene personajes, tiene lugar,
nudo, ¿Qué más tiene? desenlace y desenlace. Entonces, estos que estamos escribiendo acá se llaman los elementos. Elementos, nos hace falta un elemento. Y los que nos acaba de decir Alice, estructura. Y una estructura. En los elementos tenemos los personajes, el lugar. ¿Y la hora? Cuando hablamos de la hora estamos hablando de Tiempo. tiempo. Acuérdese que del tiempo. Bueno, vamos a hablar del cuento del lobo y los 7 cabritos. ¿Cuál es el tiempo? Pero entonces, todo eso que ustedes dijeron, lo vamos a clasificar de acuerdo a la clase del tiempo. Tenemos tiempo atmosférico y tiempo cronológico. Todo lo que ustedes dijeron lo vamos a clasificar. ¿Qué está en el tiempo atmosférico y qué está en el tiempo cronológico? Bueno. Se presentan los problemas. En el cuento que observamos, ¿cuál era el nudo? El nudo era la filosofía. En la estructura están en una narración. ¿No solamente los cuentos? No, las leyendas, los mitos. Los mitos y las leyendas, las narraciones. Entonces, ¿qué podemos decir de una narración? ¿Qué es una narración? El que quiera hablar. Oscar, ¿qué es una narración? Una narración es esto, algo que cuenta como Que narra cuento, historia. leyenda. ¿Que narra una historia? Narrar una historia, contar un cuento, una leyenda. Mitos. Una narración es contar. ¿Sí? Los abuelos o la mamita o en la casa les cuentan historias. Sí, ¿no? Eso es una narración. El momento que les están contando esa historia es una narración. Narrar, relatar, contar historias que pueden ser reales O o imaginarias. Vamos a hacer una actividad. Como veo que ustedes me han preguntado, vamos a hacer una actividad. Voy a borrar el tablero. Eso que yo escribí fue lo que ustedes me dijeron a mí, lo que ustedes saben que es una narración, cuáles son los elementos, cuál es la estructura. Y lo hicimos en base al cuento que vimos, que eran los 7 cabritos y el lobo. Les voy a entregar una actividad, saquen cartuchera. Vamos a borrar el tablero. Vamos a hacer un esquema entre todos. Van a trabajar en grupos, van a opinar en grupo, poner de acuerdo y vamos a formar nuevamente el esquema de lo que es la narración, las características. Quiero que ustedes me muestren que han entendido y explicación. Les voy a entregar a cada uno un papelito, ¿listo? Efraín, Edinson, Fernando, como quieran. Quiero que sean ustedes que organicen el esquema en el tablero, lo vamos a pegar con cinta. Cuando el esquema quede bien organizado, lo vamos a pasar al cuaderno. Este va a tocar acá tema, asunto del cual tratará la Sí, sí, debajo de tiempo. Ahora sí. Listo. Cada uno coja Vale, esto. estoy dando en orden. Ay, aquí. Empieza. A ver, empieza a escribir. ¿Cómo empezamos? Con tema. El tiempo es... ¿Quién tiene tiempo? ¿Dónde ubico tiempo? En la mitad de personajes y lugares. ¿En la mitad? Listo, vamos a mirar cómo nos llevamos, ¿listo? Personajes, tiempo y lugar. Y la estructura de la narración. Inicio, nudo, desenlace. Y un tema que es. Asunto de la narración. Voy a leerles el cuento. Vamos a ver. El manto mágico. Un
un día de diciembre iban a andar por el campo. Andaba montado en un caballo viejo y cojo. Tiritaba de frío, pues llevaba un manto con 70 remiendos y 90 agujeros. Ah, trato hecho. Al dar se puso a toda prisa la piel y salió galopando rápidamente antes de que el otro reaccionara. Entonces, ahí dice, colorea con azul el personaje principal y con verde el personaje secundario. Ustedes ahí solitos, cada uno. Luego nos preguntan, ¿los hechos se desarrollan en un lapso de 2 días, una noche, un rato, un mes? ¿Ustedes de acuerdo a lo que entendieron? Tercer punto, dibuja en tu cuaderno lo que sucede en cada momento de la narración. Deben hacer un dibujo. En situación inicial, ¿van a escribir en situación inicial? No, porque dice que dibuja en tu cuaderno lo que sucede en cada momento de la narración. Van a colocar la situación inicial, lo hacen con un dibujo, el nudo, dibujan y el final. Luego les pide que describan el tiempo atmosférico en que suceden las acciones de ese relato. Van a descubrir el tiempo atmosférico y el tema del relato. O sea que el cuaderno solo desarrolla los dibujos, ¿cierto? Dibujos en adelante, de los tiempos y de la razón. Y así con el tiempo. Se cuenta. Y luego la otra. ¿Me toca dibujar y diseñar? ¿Pasaron el taller? Sí, señora. ¿Cómo le fue? ¿Estaba fácil o estaba difícil? En el taller que encontramos. Vamos a ver si en ese taller encontramos todas las características de la narración. Empecemos. El taller tiene la lectura, ese cuento que ustedes leyeron, ¿tiene un tema? Sí. ¿Cuál es el tema? El manto mágico. Muy bien, el manto mágico. Entonces vamos a descartar todo lo que hayamos encontrado. ¿Listo? Listo. Elementos. ¿Tenía personajes? ¿Principales y secundarios? Sí. ¿Cuál es el personaje principal del manto mágico? El que llevaba el manto. ¿Quién es el personaje principal del manto mágico? El que llevaba el manto. Pero estamos hablando de los personajes. ¿Quién? Aldán. Estamos hablando de un personaje que se llamaba Aldán. ¿Es el personaje principal o secundario? Principal. Que era el que hablaba en todo el cuento. ¿Personajes secundarios aparecieron por ahí? Sí. ¿Quién? El hombre de Aquí decía, coloreo con azul el personaje principal y coloreo de la piel de zorro. ¿Había un personaje secundario? El hombre de la piel del zorro. El hombre de la piel del zorro ya era un personaje secundario que apareció de camino. Bueno, el tiempo. El tiempo atmosférico. ¿Cómo era el tiempo atmosférico? Frío. Decía que hacía mucho Frío. Nevada y frío. Cronológico. ¿En qué tiempo, en qué lapso de tiempo ocurrió ese? Un rato en el día. No, un rato en la noche. Un rato en la noche, ¿verdad? Bueno, entonces miren todas las características que ya hemos encontrado. Personajes principal, secundario, tiempo atmosférico y cronológico, lleva un tema. ¿Qué nos hace falta? Lugar. ¿Qué clase de lugar es abierto? ¿Por qué decimos que es un lugar abierto? Bueno, ya hemos terminado la evaluación. ¿Quieres levanten la mano? ¿Quiénes han terminado? Bueno, al sentaditos esperamos que los demás compañeros terminen y socialicen la evaluación. Vamos a leer acá, por favor. Venera y dibuja en tu cuaderno 2 personajes para un cuento. Imagina qué hacen Y dónde se encuentran. Van a tener en cuenta todas las características del cuento. Acá en la hojita les pegué a todos la actividad de clase. Espero que les vaya muy bien, que imaginen todo lo que ustedes puedan.
antes, usted